Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá estamos en el módulo 3 de Circuito Administrativo de Acompañamiento de los equipos interdisciplinarios en el marco de la Ley 14.893, el decreto 121/20. La idea es un poco introducirnos acá en el acompañamiento en las situaciones de acerque mujeres en situación de violencia por razones de género. En esto de los informes hemos hecho como un recorrido para los equipos interdisciplinarios para, cómo elaborar un informe técnico. Para ello, obviamente, hay herramientas que tienen que ver con cómo se interviene y cómo se registran las situaciones de violencia por razones de género, que tienen por ahí un marco más general, que tiene que ver con lo que nos aporta desde las ciencias sociales, lo que supone una entrevista y lo que supone realizar un informe técnico a partir de una entrevista. Y por otro lado, hay cuestiones que son más específicas, que son las que pide la ley de licencias, en relación a las informaciones que son necesarias que estén. Y esto obviamente hay que compartirlo y trabajarlo porque son cuestiones que son específicas de esta situación. La elaboración que es por parte de los equipos interdisciplinarios, hay un informe inicial que es la solicitud de la licencia, que puede ser por periodos de semanas, días o hasta 35 días. Y en estas situaciones obviamente tiene que estar puesto dentro del informe cuáles son los hechos por razones de violencia por razones de género por los cuales se solicita la licencia. Por eso este informe tiene que estar un poco expresando lo que se relevó en la entrevista, obviamente retomando lo que historiza la persona que lo está pidiendo, la trabajadora que lo está pidiendo, el encuadre de los hechos, qué es lo que pasó y cuándo pasó y cómo pasó, y una evaluación que tiene que realizar el equipo interdisciplinario para, después de esa evaluación, poder hacer una recomendación. La recomendación puede ser, como ya hemos visto, varias, cambiar de lugar de trabajo, cambiar de horario, ingresar más tarde, salir más temprano, obviamente incluido ahí la licencia, violencia por razones de género, pero pueden ser diferentes recomendaciones que uno puede hacer a la dirección de personal o a la persona que tome alguna decisión sobre la situación. En relación a esto, lo primero que vemos que cuando uno realiza una entrevista, tomamos como autora a Blecher, que es un psicólogo argentino, que él aportó la noción de disociación instrumental. La disociación instrumental lo que permite de alguna manera es a la persona que está entrevistando, por una parte, identificarse con quien entrevista, o sea, estar escuchando qué es lo que le pasó a esa persona, a esa mujer, en qué situación le pasó, cómo atravesó la situación que está contando, pero por otro lado también no quedarse, diríamos a veces, como pegoteado con la situación y poder, tomar una distancia que haga que uno está afuera, observa un poco lo que ocurre y puede intervenir a partir de esa distancia que le produce la disociación instrumental. En relación a eso, el autor, varios autores, pero entre ellos Blecher, plantea primero esto de la escucha activa, ¿no? Nosotros decimos, no es una escucha que tenga que ver con a veces lo que parodiamos en relación a la cara de póker de algunos psicólogos, de alguna corriente psicoanalítica específica, que no dice nada, no manifiesta afecto, no manifiesta ni acompañamiento, ni darle la razón ni no darle la razón, sino que se mantiene en una cuestión distante, y tampoco sobreintervenir, ¿no? La sobreintervención tampoco, hacer 500 preguntas como que al final termina siendo más un interrogatorio que una entrevista para visualizar cuál es la situación que está ocurriendo. Para esto Blecher, por ejemplo, habla de lo que es entrevista abierta y entrevista cerrada. La entrevista abierta tiene una plena libertad de que la persona que entrevista puede ir haciendo las preguntas que necesita para recabar la información necesaria para, por ejemplo,
una entrevista o puede ser un proyecto de investigación, o puede ser una entrevista psicológica, y la entrevista cerrada, que son preguntas fijas con un orden y una forma fija, que sirven para un proyecto de investigación, para comparar, por ejemplo, una entrevista con otra entrevista de determinada población que uno está queriendo abordar. Obviamente que la entrevista en este lugar es una entrevista abierta, que justamente hace un poco de lugar para que la persona pueda testimoniar qué es lo que le está pasando. No es justamente una conversación, sino que es una herramienta que nos permite escuchar lo que está pasando, contener, informar acerca de qué es lo que puede hacer esa persona en esta situación, obviamente asesorar y acompañar a la persona trabajadora que viene con esta situación. Por eso no es una conversación. Es importante para eso que haya un encuadre, ¿no? Que uno pueda decir, bueno, acá estamos desde el equipo interdisciplinario del ministerio, del organismo, donde sea, para evaluar la situación que vos tenés para contarnos y para poder pensarla con vos, para poder asesorarte, acompañarte y poder hacer una recomendación a quien sea necesario. Esta escucha activa, que es una intervención técnica, lo que hace muchas veces es organizar el relato y realizar un posicionamiento subjetivo en relación a lo que está pasando. Esta cuestión de organizar el relato, que como dice la placa, construye una trama narrativa que brinda una información suficiente, pasa muchas veces que en la situación de violencia por la que la mujer o la persona está contando lo que le está pasando, se desordena. Entonces se desordena por la cuestión afectiva y emotiva que supone contar una situación donde uno ha estado en una situación de violencia por razones de género. Entonces es importante que uno pueda organizar, bueno, sí, vos cuánto hace que estás en el trabajo, cuánto tiempo hace que conoces a la persona con la que pasó la situación, si es en el caso de violencia laboral por razones de género, ¿no? Cuánto hace que está pasando esto, es la primera vez que pasa, ya en otros momentos pasó y vos lo contaste y se lo dijiste a tu jefe y no pasó nada, no pasó y nunca hiciste nada. Digo, como ordenar un poco el relato es importante. Y también por ahí poder preguntar, digo, este posicionamiento subjetivo, ¿no? ¿Por qué la persona piensa que pasó lo que pasó y qué es lo que está esperando de la entrevista? Es muy importante que uno le pueda preguntar, primero, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué pide la entrevista en este momento y no en otro? Por ahí la situación de violencia viene de hace mucho tiempo atrás y no había hecho nada hasta ese momento. Y en ese contar un poco por qué eligió este momento para venir a pedir una entrevista con el equipo interdisciplinario y también cuáles son las expectativas de poder contar esto. Asimismo, es importante que esta situación se pueda relatar una sola vez, ¿no? Que la persona que está relatando la situación de violencia de género se puedan tomar la información necesaria para que no tenga que volver a repetir toda la situación cada vez que se le solicita o cada vez que alguna persona de la institución necesita escuchar el relato. Se supone que con el relato, con el informe técnico que va a armar el equipo interdisciplinario sería suficiente para dar cuenta de aquello que pasó. Así que eso también digo, hay que tenerlo en cuenta, de que por ahí es la mujer a veces es la primera vez que lo cuenta y a veces va a ser la única vez que lo cuenta. Entonces es importante tener en cuenta estas dos situaciones, la primera y a veces la única. Por eso es tan importante tener una escucha activa y poder organizar el relato y analizar la situación de la mujer y cuál es su posicionamiento subjetivo. En el momento de la entrevista, bueno, planteamos que hay tres momentos. Un momento que tiene que ver con la presentación y el encuadre y obviamente poner sobre la mesa el tema de la confidencialidad. Si bien parece muchas veces que da de hecho que si uno pide una reunión o pide una entrevista con el equipo interdisciplinario, eso va a quedar en el equipo interdisciplinario, no siempre estas cuestiones se entienden de esa manera, entonces es necesario que uno se presente, quiénes son los miembros del equipo interdisciplinario y que justamente todo lo que se ha contado en esta instancia va a quedar en el equipo interdisciplinario o con aquellas personas que tengan que tomar decisiones en relación a las propuestas que hace el mismo equipo.
El segundo momento es un momento del desarrollo, donde la persona cuenta la situación, cuenta cuántas horas están en trabajo, cuántas hace que pasa la situación y bueno, que va siendo conducida por quien está realizando la entrevista. Siempre recomendamos que la entrevista nunca sea una sola persona, no solamente para no perder datos ni para no perder el hilo de la situación, pero bueno, muchas veces cuando uno está entrevistando solo o sola, se pierde algunas cuestiones, entonces por ahí es recomendable que sea una la persona que lleve adelante la entrevista y lleve como medio lo que está preguntando, y otra que vaya escribiendo, que vaya tomando nota. Y a veces esta segunda persona, que es la que toma notas, por ahí puede aportar una pregunta que no se le ocurrió a la persona que está entrevistando o que se le pasó. Muchas veces cuando uno está entrevistando de a dos se da cuenta que hay cosas que no las escuchó, que hay cosas que dice la persona que uno no le restó importancia porque le parecía que era por otro lado lo que había que trabajar. Entonces está bueno estar de a dos para poder ir compartiendo qué es lo que hay que preguntar, desde dónde hay que preguntarlo, cómo hay que establecerlo, y también el tema de tomar nota, porque no es fácil tomar notas y entrevistar, entonces por ahí de a dos es más fácil. Y el tercer momento, que tiene que ver justamente con una devolución. Es importante, parece como que es una cuestión medio anecdótica, pero me parece que es importante plantearlo, que es necesario decirle a la persona que está atravesando una situación de violencia de género. Sobre todo la disciplina de la psicología, muchas veces en relación a poner sobre el tapete la cuestión de la posición subjetiva, no se le reconoce a la persona que está pasando por una situación de violencia de género. Y nominar también tiene que ver, o sea, nominar esto, o sea, vos estás pasando por una situación de violencia de género, el nominar también como que inscribe de algún lado el reconocimiento del padecimiento del otro, pero por otro lado también visibiliza situaciones que están invisibilizadas. Entonces a veces, no sé, un comentario fuera del lugar de un compañero o un mensaje a invitar a tomar un café cuando la persona no está acordando de un compañero, o otras cuestiones parece que son del orden de lo natural, que no tienen que ver con la violencia, cuando la persona ya le dijo que no en reiteradas ocasiones y la otra persona sigue insistiendo. Entonces en esto hay que aclararlo y hay que decirlo, porque muchas veces las mujeres o las personas llegan como dudando de que si la situación que están contando es una situación de violencia de género. Por eso hay que aclararlo. Después, obviamente, dentro de la devolución tiene que ver qué es lo que se puede hacer con lo que pasó. Digo, bueno, pasó esto. Si es una situación que es de violencia doméstica, o sea que la violencia la persona la vive en su casa o en su pareja o en una relación por afuera del trabajo, también aclararle que es una situación de violencia por razones de género, pero por ahí las estrategias y la manera de llevar adelante el acompañamiento de la situación va a ser una, y si es en el trabajo va a ser otra, obviamente. Y también poder explicarle cuáles son las posibles articulaciones interinstitucionales, digo, con quién uno va a acordar, si va a llamar al departamento de personal, si se va a dirigir al director, no sé, de línea o provincial directo, para ver cómo se hace la situación, si se piensa en otro lugar, bueno, digo, como empezar a pensar cuáles son las articulaciones posibles, que cada articulación posible va a ser en función de cada situación. No van a ser todas iguales, ni van a responder todas de la misma manera. Pero bueno, para también poder explicarle a la persona que viene a consultar, digo, qué es lo que podemos hacer de alguna manera y qué es lo que no podemos hacer, porque también, como toda estrategia institucional profesional, tiene sus cuestiones posibles y tiene sus cuestiones imposibles. Bien, en relación a los elementos fundamentales de la entrevista, bueno, obviamente la demanda manifiesta, ¿no? ¿Qué es lo que le motivó a acercarse al equipo? También está bueno poder saber quién le dio el teléfono del lugar, o quién le dio el mail del lugar, por qué ella en algún momento vio el cartel en la pared del ministerio y le pareció que tenía que llamar, porque también en función de por qué llega y por qué demanda la entrevista, nos va a dar un panorama de su posicionamiento subjetivo. Después, obviamente, el testimonio fidedigno de los hechos, de lo que pasó, que cuente ella con detalles, o la persona, no ella, con detalles, qué es lo que pasó.
digo, para poder también tener un panorama de la situación, no solamente qué pasó con el agresor, si es en el caso de la situación de violencia laboral, sino también con los compañeros, con el jefe y con todos los que están en el grupo, porque obviamente que estas situaciones se dan porque alguien es un agresor, pero también están muchas veces, avaladas y acompañadas por el grupo. Después preguntar sobre la trayectoria institucional. Si esta persona, no sé, cuántos años hace que está en el ministerio, cuántos años hace que está en esa oficina, cuántos años hace que la persona agresora está en esa oficina, cuál es la relación de esa persona con la tarea, porque muchas veces por ahí les encanta la tarea y no quieren correrse de su oficina porque es la tarea que han elegido. Otras personas por ahí están contentas con la tarea, pero si los cambian de tarea también no tendrían ningún problema. Esas cuestiones también uno tiene que saberlas para poder pensar la estrategia de intervención. Después, obviamente, información referida a su esfera socioambiental, no sé si vive sola, si vive con su pareja, si vive con sus hijos, si vive cerca del trabajo, si vive lejos del trabajo, si es su único trabajo, si además, no sé si es profesional, tiene otro desempeño profesional en otra área. Es importante conocer la esfera socioambiental, sobre todo porque una cuestión también de evaluar un poco la red de esa persona en función de cuando uno toma una medida, porque se supone que cuando uno toma una medida el agresor tiene que desestimar las situaciones de agresión, pero a veces cuando uno toma las medidas también el agresor se pone más virulento. Entonces también saber si esa persona cuando vuelve está sola en su casa, cuando vuelve vive con sus padres, o vive con su pareja, o vive con sus hijos, para determinar cuál es la red que la va a acompañar un poco en la salida de esta situación de violencia. Ni hablar cuando son situaciones de violencia doméstica, ¿no? Si ella tiene dónde irse en el caso de que demore mucho la exclusión del hogar del agresor, si el agresor tiene exclusión del hogar, si la familia del agresor vive cerca de su casa, a veces viven en el mismo terreno, la mamá del agresor y ellos, y es muy difícil que el hijo deje de ir a la casa de la madre. De hecho, muchas veces el hijo se va a vivir a la casa de la madre, que es en el mismo terreno donde vive ella, entonces no habría este perímetro de acercamiento que pide la justicia. Bueno, todas esas cuestiones es necesario saberlas. Y también información referida a la esfera de salud, integral, ¿no? Si esta situación de violencia ha afectado su salud física o mental, si está en tratamiento por esa situación que tiene de salud, o si está en tratamiento psicológico en relación a todo lo que le viene pasando, si está en tratamiento, cuánto hace que está en tratamiento, si el profesional tiene que ver con una atención desde lo público o de lo privado, y hablar de, situaciones más del orden de la salud biológica, presión alta, azúcar alta, brotes en el cuerpo, que es necesario que a veces, muchas veces las mujeres ni siquiera, o las personas ni siquiera lo relacionan. No, sí, últimamente estoy con una alergia en todo el cuerpo, me broto cada tanto, me están haciendo estudios y no me encuentran nada. Bueno, poder integrar uno también como equipo que está escuchando, que por ahí es posible que esa situación de un brote dermatológico o una suba de presión no tiene que ver solamente con la respuesta del cuerpo, sino que las situaciones de estrés inciden sobre la respuesta del cuerpo ante situaciones, por ejemplo, como de violencia por razones de género, que a veces no son conectadas. O sea, la mujer dice, no, estoy preocupada por esto que pasa con mi compañero de trabajo, pero encima tengo la presión alta, encima tengo un brote en el cuerpo. Bueno, por ahí todo está relacionado y también está bueno poder ponerlo sobre la mesa a trabajar. Asimismo, esta cuestión del relevamiento de los hechos tiene que ser clara y precisa, ¿no? Y también preguntar si ya hubo antecedentes que pueden ser con ella o antecedentes que pueden ser con otras trabajadoras. A veces no quieren decir el nombre y el apellido de sus compañeras porque sus compañeras si en situaciones de violencia laboral, ¿no? Porque sus compañeras no han querido hacer la denuncia, o reunirse con el equipo interdisciplinario para contar, pero decir, bueno, sí, yo ya sé que hay 3 compañeras que me contaron que les pasó lo mismo. Porque el antecedente no es lo mismo una persona, que obviamente eso lo saben más los abogados, pero no es lo mismo una persona que es la primera vez que pasa por esta situación que una persona que ya pasó varias veces por esta situación y que nunca se hizo nada con eso. Obviamente que
hay que solicitarle lo que nosotros llamamos desde las ciencias sociales el consentimiento informado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mira, nosotros vamos a hacer un informe con todo esto que nos estás contando, pensamos que lo que hay que hacer paso a paso para esto es esto, esto y esto, que va a tener que ver con la singularidad del caso, pero también queremos decirte que esto vamos a tener que elevarlo a la dirección provincial, que tiene que ver por ahí primero con el ámbito laboral y también con la Dirección Provincial de Situación de Alto Riesgo y Casos Críticos, que corresponde al Ministerio de las Mujeres en el caso de que sea necesario que haya una intervención desde ellos. O sea, nada de lo que se recabe como información y se vaya a tomar el registro dentro de un informe técnico no puede no ser dicho a la mujer, por un lado, o a la persona. Por un lado, decir que, no sé, si es en el caso de una licencia por violencia, se le va a informar al departamento, si bien se puede hacer el pedido por SIAPE, si ella se está entrevistando con el equipo, comunicarle que se le va a informar a la dirección de personal de su ministerio o organismo, y también que se va a pasar a la Dirección Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, que corresponde al Ministerio de las Mujeres. Lo que quiero decir es que cualquier cosa que el equipo piense que va a hacer con ese informe tiene que ser informado, y la mujer tiene que dar el consentimiento para que ese informe dice, mira, yo no quiero que lo presentes en el Ministerio de las Mujeres porque dice cualquier cosa. Ahí trabaja alguien que yo conozco que conoce al agresor, por ejemplo. Eso tiene que ser aprobado y consentido, por eso consentimiento informado, por la persona que está llevando adelante la entrevista. En relación a la entrevista, también otro punto que es importante es tener en cuenta la observación, porque la observación, según acá, como vemos en la placa, Rosana Guber dice: el proceso de observación consiste en el acto de participar, conllevando ello un amplio espectro que va desde estar allí como testigo mudo de los hechos hasta integrar o varias actividades de distinta magnitud y con grados variables de involucramiento. Dentro de la observación, que la observación siempre es participativa, es difícil en una entrevista tener una observación no participativa tipo muda, solamente registrando. Hay como dos órdenes que son necesarios que se observen. Uno es el orden de lo manifiesto, que tiene que ver con, uno dice, con el plano de la conciencia, el mensaje explícito, ¿no? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que comunica de lo que está pasando la persona? Y después está en lo latente, lo que llamamos el mensaje implícito, que lo podemos mostrar a través de la conducta gestual, postural, verbal, vocal, o el intercambio de miradas y la distancia interpersonal. Este orden de lo latente es interesante porque, muchas veces lo que las mujeres o las personas están contando no condice con su conducta gestual o postural. Acá tenemos, ya lo habíamos dicho en la clase pasada, pero es necesario pensar la cuestión de lo que Irene Friedman habla como la buena y la mala víctima, ¿no? Una persona que está contando y se larga a llorar y se angustia y le tiembla la voz y no puede parar de contar lo que le pasó en una situación crítica o angustiosa, es una víctima que sería lo que diría Friedman, la buena víctima, que es lo que uno se imagina que se va a encontrar. Pero por otro lado hay otras mujeres que cuentan las situaciones de una manera casi anestesiada, ¿no? Están contando situaciones terribles o críticas y no se les mueve un pelo, diríamos, desde el saber popular. O sea, no se angustian, no se les quiebra la voz, lo cuentan como despersonalizado, como si lo que están contando le habría pasado a la vecina de enfrente o a una persona que ellas conocen. Entonces eso no genera mucha transferencia, contratransferencia diría Blecher, ¿no? Transferencia es la relación de la persona con quien lo está entrevistando, y contratransferencia es lo que le pasa al entrevistador con la persona. Entonces muchas veces esas cuestiones inciden en cómo uno después hace el informe, así que hay que tener en cuenta que el informe, si bien es participativo, tiene que tener tiene que estar uno involucrado, pero poder tomar distancia de ese involucramiento. Y después están los que son las malas víctimas, que son las que empiezan a gritar,
y ustedes no hacen nada, y esto no sirve para nada, y para qué el Estado les paga a gente que entrevista y arma un equipo interdisciplinario si después no hay ninguna solución. Y esas son las que justamente muchas veces cuesta escucharlos, porque desde la postural y la verbal uno no quiere, o sea, no quiere escucharlas más, porque terminan siendo como agresivas también con la persona que lo entrevista. Bueno, les di 3 opciones, hay millones, como millones de personas hay, pero estas 3 como que son medio un poco las básicas, hacen que después uno incida en cómo uno arma el informe. La idea es que esto incida lo menos posible en el informe. Si bien uno toma el posicionamiento subjetivo de la persona, no tiene que afectar en que uno pueda hacer una recomendación o no. Por eso es necesario, y además está bueno cuando uno entrevista de a 2, porque muchas veces lo que uno de los entrevistadores percibe no es lo que percibe el otro. Uno transferencialmente siente una situación y la otra persona siente otra situación. Entonces, justamente la idea es hacer como un conjunto entre los dos y que pueda ser lo más objetivo, comillas, 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 posible, digo, porque siempre un informe obviamente tiene algo de la subjetividad de quien lo está escribiendo, pero bueno, que si es una buena víctima, una mala víctima o alguien que se muestra como casi anestesiada, no incida en el informe que uno produce y en las recomendaciones que uno produce en relación al caso que estamos trabajando. Por otro lado, esto sería lo primero que fuimos viendo, son las fuentes primarias de donde tomamos la información, y estas serían las fuentes secundarias. Estas fuentes secundarias puede ser documentación que está siendo aportada, digo, por la trabajadora, justamente que pueden ser, no sé, un WhatsApp, puede ser una compañera que vio la situación, puede ser un mail, puede ser una reunión de equipo donde alguien dice, o un WhatsApp donde alguien dice y nombra la situación que está pasando, o una compañera que puede venir a testimoniar de acuerdo a lo que la persona está contando. Digo, estos son documentaciones que están, no sé, o una persona que tiene varias veces puesto como llamadas de atención en su dossier, o sea, bueno, eso puede aportar a la situación. En caso de que sea un agresor, que sea el jefe y no quiera que esa persona tome un puesto que no es el que tiene, por ahí le pone sanciones o le pone críticas o le pone cuestiones dentro del expediente para que esa persona no pueda acceder a un cargo de mayor jerarquía, por ejemplo. Eso podría ser documentado por la trabajadora. Y por otro lado, la información y la documentación que puede colectar el equipo. Este equipo puede mirar el legajo personal de la persona en situación de violencia de género y del agresor, puede ver si hay expedientes administrativos en relación a eso, puede ver si hay antecedentes de otras situaciones, puede ser una persona que tenga antecedentes de violencia de género con su pareja y que en algún momento haya tenido que hacer una denuncia. Esa denuncia llegó al organismo porque la persona, o sea, su pareja trabajaba en el mismo lugar y no se podía acercar, y ahora está ejerciendo la violencia sobre una compañera. Esas cuestiones también pasan. O puede ser alguien que venga de otro organismo y que no sabemos por qué llegó a este lugar, no sé, hace 3 años que está acá, pero venía de otro ministerio. Pedir el informe a otro ministerio y ver qué está pasando en esa situación, o alguien que participó en algún momento de algún grupo de varones agresores, no sé, del municipio, se puede pedir un informe sobre eso, o algún informe que haya habido de la escuela de los chicos en algún momento por lo que pasó. Digo, toda esta información salta rápidamente. En general, cuando la mujer habla ya conoce qué es lo que ha pasado hasta ese momento, y está bueno poderla tener en cuenta porque eso acompaña lo que uno pone dentro del informe técnico. En relación al registro, justamente, ¿no? Permite primero, digo, acompañar un poco y trabajar con la trabajadora para que vaya registrando cuáles son las situaciones, y también cuando uno va registrando situaciones que se van repitiendo, al socializarles, al sistematizar la información, uno puede empezar a pensar, planificar y ejecutar políticas públicas que tengan que ver con intervenciones, ¿no? Digo, si uno siempre en el registro
pone qué es lo que pasó, cómo pasó, en qué tiempo, adelante de quién, de qué manera, etcétera, etcétera. Uno puede en esa instancia decir, bueno, estas cosas se dan en esta situación entre, no sé, entre jefes y mujeres, en lugares donde hay más público masculino que femenino, en lugares donde está naturalizada la violencia y el acoso porque tiene que ver con la moneda de todos los días. Digo, como que uno tiene que ir evaluando y socializando estas situaciones para poder pensar, digo, políticas públicas que intervengan sobre esa situación. Obviamente que el registro siempre implica un recorte que lo hace quien registra. A veces nosotros cuando pedimos observación y registro en la facultad, por lo menos en la facultad de psicología, les pedimos que anoten todo, ¿no? Que anoten, no sé, desde que llegaron al lugar, qué carteles vieron, qué olores sintieron, qué ruidos sintieron, pero siempre obviamente quien registra hace un recorte. Cuando uno se juntan, por ejemplo, 3 estudiantes que fueron a la misma institución a observar la institución, vieron cosas diferentes, escucharon cosas diferentes, registraron cosas diferentes, y es la misma institución, el mismo lugar, el mismo día, con las 3 personas registrando. Uno siempre hace un recorte de lo relevante y significativo desde uno, que por ahí no es lo relevante y significativo para todos y todas, ¿no? Pero bueno, es lo que uno recorta. Y obviamente que está atravesada esta cuestión del registro, está atravesada por la subjetividad de los profesionales, qué es lo que tomamos y qué es lo que dejamos, ¿no? Qué es los aspectos que nos parecen importantes poner y cuáles no. Y esta cuestión de la subjetividad tiene que ver muchas veces con la propia historia, no solamente con la propia historia en relación a las situaciones de violencia por razones de género, sino por ahí también a la cuestión de la formación, ¿no? Cómo uno piensa, digo, qué es lo que registra, cómo lo registra, qué es importante, qué es no. O sea, a veces cuando uno se sienta con colegas de la misma profesión, cuesta hacer un informe y ver qué es lo que uno va a poner y qué es lo que uno va a recortar en relación a eso. Imagínense un informe interdisciplinario donde va a haber una psicóloga, una trabajadora social, un abogado o alguien de las ciencias sociales que quiera hacer un informe y qué es lo que pone y qué es lo que no en relación a lo que escucharon o lo que registraron para pedir una intervención o las recomendaciones. En relación a esto también tener en cuenta el concepto de distancia óptima. La noción de distancia óptima nosotros tomamos de autores que vienen de la psicología institucional, que la distancia óptima viene, nosotros el ejemplo es como los puercoespines cuando están hibernando, para darse calor tienen que estar juntos. Lo que pasa es que no tienen que estar lo suficientemente juntos para pincharse con las púas, ni lo suficientemente alejados para no darse calor. Entonces la distancia óptima es esta relación también, como decíamos hoy, a la entrevista, también la distancia óptima en relación al registro, digo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a poner? ¿Cómo lo vamos a poner? No vamos a poner algo que parezca que somos nosotras o nosotros quienes estamos padeciendo la violencia de género, que muchas veces pasa en los informes. Me ha pasado de leer algún informe de algún profesional o algún colega que pone cosas que dice, bueno, pero ¿quién está pasando violencia de género? ¿La persona que está haciendo el informe o el profesional que lo está escribiendo? Como muy empáticamente pegada a la situación de violencia, y otras veces está en la distancia que parece que no tiene nada que ver el que lo escribe, no escuchó nada de lo que se decía y pone las cuestiones con un nivel de frialdad, diría a veces, como que ni siquiera está entendiendo por qué situación de padecimiento está pasando la persona. Esto también, digo, es interesante leerlo en los informes porque, digo, hay personas que escriben informes muy pegados del lado de la persona y otros que totalmente despegados, ni una cosa ni la otra, ¿no? Poder visualizar o poder dejar plasmada la situación de padecimiento subjetivo de quien está atravesando por una situación de violencia de género, pero tampoco ponerse a llorar con la persona, digo, no, ninguna de las dos cosas. Es un ejercicio bastante difícil, pero está bueno cuando uno trabaja de a 2 o de a 3 porque esto pasa, ¿no? Uno muchas veces fácilmente se identifica con la persona que está entrevistando, entonces siente que todo lo que dice es de esa manera, que todo lo que
plantea es de esa manera que, bueno, y a veces no decimos que no le creemos a la víctima, siempre le creemos a la víctima, pero a veces se mezclan otras cuestiones que no tienen que ver específicamente con la situación de violencia. Y además también, obviamente, en relación, ustedes tienen que pensar que aquella persona que se está entrevistando tiene una situación de ansiedad en relación a si ustedes le van a creer lo que está contando, si van a poder hacer algo con eso, si no sienten que ella es la responsable de la violencia que está atravesando. Entonces esas situaciones de ansiedad muchas veces inciden en que uno quede más pegado o más despegado, pero bueno, en eso está justamente la evaluación profesional. En relación al informe, una de las cuestiones que decimos es que debe ser autosuficiente. Digo, para quien lo lea tiene que estar en claro, o sea, qué es lo que pasó, qué es lo que relata la persona y qué es lo que nosotros planteamos, bueno, el equipo interdisciplinario plantea como estrategias para seguir adelante. Entonces, que no es necesario que además el equipo se junte con la directora de personal o además el equipo se junte con el equipo de casos críticos del ministerio. Digo, el informe tiene que ser autosuficiente en sí mismo. Entonces, por eso es importante que lo escriban de una manera clara, que sea compartido por varias personas, que no se lo escriba uno solo, que quede por ahí solamente en eso, y que relate no solamente lo que pasó, sino también lo que propone el equipo. Como les decía, la elaboración del informe debe estar encuadrado en la ley 26.485, donde tienen que estar detallados los tipos y modalidades de violencia por razones de género. Y bueno, no es lo mismo que haya un solo tipo de violencia, que haya dos tipos de violencia, especificar cuáles son los tipos y modalidades de violencia que están en el relato de la persona que vino a hacer la entrevista. Y también debe incluir una evaluación de riesgo, que ahora vamos a ver la matriz de riesgo, que justamente los equipos interdisciplinarios tienen como que tenerlo en cuenta. Es interesante por ahí tener en cuenta que esta matriz de riesgo habla en función de cuáles son los aspectos que uno releva en la entrevista, de cómo puede convertirse una situación en menos riesgosa o más riesgosa para la persona que está padeciendo la situación de violencia de género, muchas veces no registrada por ella la situación por la que está padeciendo. En relación a esta cuestión de la elaboración del informe, primero también hay que especificar cuáles son las recomendaciones que hace el equipo. Uno hace una evaluación integral y tiene que decir, bueno, nosotros recomendamos que se den tantos días de licencia por violencia por razones de género, recomendamos que la persona se cambie de lugar, recomendamos que si es en situaciones de violencia laboral puede ingresar más tarde o pueda salir más temprano o pueda cambiarse de edificio. Obviamente que todas estas recomendaciones que uno puede dar, puede ser que la persona haga un tratamiento, puede ser que también se recomienden situaciones que tienen que ver con la evaluación que uno hace y cuál es la gravedad de la situación. Estos informes técnicos también tienen que tener un proceso de seguimiento, no es que uno hace una entrevista, hace una recomendación y quedó ahí, y se soluciona como se soluciona. A veces se soluciona con muy buenos resultados, a veces no, pero bueno, digo, tiene que tener un seguimiento, y este seguimiento tiene que hacerlo el equipo interdisciplinario, digo, ir llamando por teléfono, viendo qué pasó, viendo en la oficina si se modificó lo que se propuso, si se tomaron las recomendaciones que el equipo hizo, si la gente de personal tomó asunto en el caso y vio la situación y después tomó la recomendación y llevó adelante la estrategia planteada, si por ahí no tomó esa estrategia planteada pero se les ocurrió otra y esa otra estrategia funcionó. Digo, no tiene que quedar solamente ahí, sino que tiene que haber un seguimiento, y este seguimiento tiene que estar escrito, tiene que haber un registro escrito. Muchas veces los profesionales, bueno, por lo menos los que vienen del ámbito de la psicología, muchas veces se resisten un poco a dejar por escrito y registrado todos los movimientos que pasan. Pasa en los hospitales públicos, pasa por ahí en el Poder Judicial, no porque es más del orden de lo escrito, pero pasa en los consultorios privados, que no hay registro de lo que va pasando, y el registro es necesario que sea por escrito,
porque un registro, digo, solamente en la memoria del profesional o en la memoria del equipo interdisciplinario se puede perder. Mañana cambia la persona, mañana el profesional que está no está más, está otro, y si no hay registro de lo que se fue haciendo en relación al seguimiento, no sé, tanto la mujer como parte o la gente del ministerio puede decir el equipo interdisciplinario no está haciendo un seguimiento de los casos, y por ahí si uno se pone a pensar no se acuerda cuándo fue la última vez que habló con la persona. Por eso tiene que estar siempre por escrito. Bueno, ¿qué es la evaluación de riesgo integral? Digo, ¿no? Que es una herramienta que tiene que ver justamente con las situaciones, no solamente con las situaciones de violencia de género, pero bueno, en este caso por violencia de género, justamente tiene que ver con una mirada integral de la situación por la que está pasando la persona y situada. Para ello, justamente, la evaluación de riesgo integral tiene un abordaje amplio y es transdisciplinar y contextual, digo, ¿no? Justamente hay que empezar a mirar transdisciplinariamente las situaciones. Digo, es una herramienta que, si bien facilita y enriquece los abordajes, tiene que igual ser acompañada de una evaluación más integral que va de parte de los profesionales y de los conocimientos previos de los profesionales. Esta aplicación de la matriz de indicadores de factores de riesgo tiene que hacerse en relación al relato de los hechos, pero justamente para que se pueda llegar a hacer, uno la tiene que tener presente en la cabeza, ¿no? Digo, cuáles son las cosas que uno tiene que preguntar. Y yo durante muchos años trabajé en lo que es la línea 144, y obviamente que uno cuando empieza a trabajar en situaciones de violencia de género, empieza a tener en cuenta un montón de situaciones que antes, por ejemplo, no tenía. No sé, yo una de las cosas que me sorprendí mucho es cómo aumentaba las situaciones de violencia de género en los embarazos de las mujeres cuando eran violencia en el ámbito doméstico, ¿no? Algo pasaba en los embarazos, que bueno, que hay algunos autores de la psicología que dicen que bueno, es este tercero que viene a invadir la pareja, otros dicen que tiene que ver con embarazos no deseados. Bueno, digo, hay cuestiones ahí que se juegan en relación a la fantasmática de la escena de la pareja que hace que se incremente la violencia cuando la mujer está embarazada. Bueno, eso es un factor de riesgo, el embarazo es un factor de riesgo. Ni hablar de las situaciones de mujeres migrantes que son de otros países, que no tienen familia, que no tienen amigos, que no tienen contexto que las pueda acompañar, y que muchas veces sus parejas les dicen cosas como, por ejemplo, que si ella va a hacer una denuncia por violencia de género y la policía se dan cuenta que es indocumentada, la van a dejar presa, lo cual es una mentira. Pero bueno, si alguien es indocumentado, está en un país que no conoce, por ahí las parejas hace muchos años que vinieron a Argentina y ella recién vino ahora y pasa lo que pasa, no se animan a acercarse a la comisaría por miedo que la deporten. Por lo menos hasta ahora, digo por lo menos hasta ahora porque uno nunca sabe, no está pasando eso. Entonces, por ahí un poco trabajar esta cuestión, que también ser migrante, haber llegado hace poco tiempo al país y no tener familia, ni amigos, ni vecinos conocidos, es un factor de riesgo. Ahora lo vamos a ver igual, pero digo, es importante tenerlos en la cabeza para poder preguntarlos en el momento de la entrevista. Bueno, acá está chiquitito, pero bueno, yo lo voy a ir leyendo de a poco para que vayamos teniendo como una relación. Esta matriz de riesgo, ven que tienen, bueno, mujeres y LGTBI en situación de violencia por razones de género, y pone varias subdimensiones. Por un lado, la interseccionalidad, que tiene que ver justamente con esto. Recién hablábamos, ¿no?, de personas migrantes, interna o externa, pueden ser migrantes que vengan de Salta y viven en provincia de Buenos Aires, o pueden ser de otro país limítrofe o de otro país, ¿no? Edad y si posee algún tipo de discapacidad. La discapacidad también es un factor de riesgo, ¿no? Que alguien tenga una discapacidad que muchas veces puede ser, puede ser, no sé, no física o de las que conocemos, puede ser una enfermedad, puede ser una artritis reumatoidea, puede ser un montón de otras enfermedades que ya están puestas dentro del lugar de la discapacidad y no son visualizadas como tal. En relación a la salud, que es lo que decíamos hoy, digo, si alguno de los problemas de salud física y mental tienen que ver con la situación de violencia, muchas veces no son visualizadas como tal, pero sí, digo, son parte de esta situación y es necesario
ponerlo sobre la mesa. Y consumo problemático, ¿no? Consumo problemático atraviesa muchísimo las situaciones de violencia. Ahí empieza todo el problema, tanto en salud mental como en consumo problemático, si es que es primero, ¿no? La gente vuelve la gallina, si es que porque hay violencia de género una persona empieza a consumir, o si es que como consume terminan en situaciones de violencia por razones de género. Más allá de esa cuestión, tiene que estar puesto como un factor de riesgo. En relación a la situación laboral, que es tan importante, ¿no? Digo, si tiene escuela primaria, secundaria, si tiene alguna capacitación en alguna situación que pueda trabajar, si tiene un trabajo, qué antigüedad tiene ese trabajo, si es estable, si tiene una remuneración que le permite vivir más allá, si es en situaciones de violencia doméstica, de su pareja, si por ahí no sabe cómo se puede tramitar el tema de la situación, porque muchas veces piensan las mujeres que hacen una denuncia la sacan a ellas de la casa y no saben que ante una denuncia lo primero que se hace es la exclusión del hogar del agresor. Justamente es necesario, obviamente, y en las situaciones laborales específicamente, cuál es el vínculo de la persona en situación de violencia por razones de género con la persona que es agresora, con lo que ahí ponemos PEA, persona agresora. Después, obviamente, saber si esta persona tiene hijos a cargo y otras personas a cargo, que pueden ser, su madre, su suegra, su tía, porque bueno, sabemos que siempre quienes se encargan del acompañamiento y el cuidado de las personas son las mujeres, y muchas veces, a veces también las personas del colectivo LGTBI más, pero bueno, poder preguntarlo. Otra cuestión que hay que preguntar es la red vincular. Yo siempre digo, cuando uno entrevista a mujeres en situación de violencia, no tienen red de contención ni familiar, ni laboral, ni nada. Bueno, hay que seguir indagando, ¿no? Por ahí uno está entrevistando a una persona y le dice, ¿usted tiene amigos, tiene familia? Dice, no, estoy sola. Es cierto que muchas veces cuando son situaciones de violencia doméstica, son los agresores quienes les va cortando las redes. No vayas a la casa de fulana porque es una puta, no vayas a la casa de tu hermana porque te llena la cabeza en contra mío, no vayas a la casa de la otra porque es una vaga. Como que hay cuestiones que los varones empiezan a cortar, y las mujeres, para no tener situaciones de violencia psicológica o física de parte de ellos, dejan de relacionarse con un montón de gente. Pero a veces no registran que sí tienen red. Entonces, no, porque siguen hablando, no, porque en un momento me tenía que hacer un estudio ginecológico, entonces le dejé mis hijos a mi vecina. Ah, bueno, pero tu vecina, ¿cuál es la relación? No, sí, en general nos vamos a tomar mate, ella cuida a mis hijos, yo le cuido a los nenes de ella cuando tiene que hacer algún trámite. Bueno, entonces hay alguien que es una red de contención, por ahí no son la familia, o no, yo no tengo mamá, ni papá, ni nada, y en un momento dice, no, porque mi cuñada, cuando yo tengo que ir a la escuela, me acompaña. Ah, bueno, tu cuñada también es familiar, es alguien que está cuando vos la necesitas. Poder, retomar esta cuestión que muchas veces no es visualizada por las personas en situación de violencia, pero que sí existe. La otra subdimensión es el sometimiento subjetivo, ¿no? Justamente, esto que contábamos antes. Por un lado, esto si se percibe responsable de la situación de violencia, muchas veces por la naturalización de lo que implica las situaciones de violencia de género, la persona siente que es responsable de que le pase lo que le pasa. En el ámbito de lo doméstico, porque no tiene la comida a horario, porque no limpió bien la casa, porque no bañó a los nenes, porque no responde sexualmente, etcétera, etcétera. Y en el trabajo también, por situaciones que tienen que ver con no ser una buena empleada, no entregar los papeles que se le piden a tiempo, no atender a la gente que se le pide a tiempo. Bueno, todas las situaciones no condicen con recibir violencia por razones de género. Entonces no es que si uno no tiene la comida hecha a las 9 de la noche, eso hace que sea responsable de un cachetazo, ¿no? Esto que parece como muy sencillo, no es tan sencillo para alguien que esta frase de los agresores, mirá cómo me pones, mirá lo que haces, mirá lo que me haces que te haga, tiene que ver con responsabilizarlos. Muchas veces las mujeres en la situación de sometimiento reconocen que son responsables de eso. Después también, si tiene expectativas de cambio en relación a la persona agresora,
Nosotros en la línea hemos recibido muchísimas llamadas de mujeres que nos pedían que un juez hablara con el marido para que se porte bien, para que no le pegue más, para que no lo agreda más. Digo, como que hay una expectativa de que si alguien de afuera, o inclusive con una medida de exclusión del hogar, muchas veces tienen la expectativa de que si alguien le dan la exclusión del hogar va a modificar y se va a convertir en otra persona, ¿no? Y nosotros siempre, obviamente que desde la psicología, desde las ciencias sociales en general, siempre decimos que cuando alguien cambia algo es porque eso que le pasa le molesta a sí mismo. Y hay varones que llegan con esta situación, y eso lo puedo decir porque he sido testigo de varones que reconocen que la única salida, la única respuesta ante una situación conflictiva es la violencia o la agresión, y que quieren modificar ese aspecto de su vida, pero solamente si el otro quiere cambiar, cambia. Ahora, si es la mujer la que tiene las expectativas de que cambie porque la llame el juez, porque le dé una expresión del hogar o porque lo reten al marido, es una situación para tener como factor de riesgo. Otras que también no quieren realizar ningún cambio ante la situación, ¿no? Como que bueno, sí, está bien, es así, yo te lo cuento, te digo lo que pasó, pero bueno, esto no va a cambiar nunca, siempre va a ser así, yo siempre voy a seguir con él, lo voy a perdonar. Bueno, esas son las más difíciles, las que uno las rema en dulce de leche, ¿no? Porque bueno, siente que por más que haga, yo seguro que hago la denuncia, lo llevan un tiempo y después viene y me pide perdón y yo lo voy a perdonar, le voy a dejar de entrar de vuelta a mi casa y va a pasar lo mismo. Bueno, esto de no poder modificar nada en la situación concreta. Y otras que no identifican la salida, ¿no? Uno siempre dice, no sé, el logo del Ministerio de las Mujeres a nivel nación es otra vida es posible, una vida sin violencia es posible, y muchas mujeres y personas no ven que sea esa posible, sienten que siempre van a volver a repetir lo mismo y que hoy va a ser con este, pasado va a ser con otro, y bueno, que no se puede vivir sin esa situación terrible que es la violencia por razones de género. En relación a los datos del hecho, que es lo que decíamos hoy en la entrevista y el tema del registro, justamente primero poder ver cuál es el vínculo de la persona que recibe la violencia con la persona que ejerce la agresión. Es necesario, y decíamos también en el ámbito laboral también, ¿no? Si es el jefe, si es el compañero, si es un jefe que no tiene el lugar de jefe pero que hace de jefe, porque estas cosas pasan en las instituciones, si es alguien que tiene su misma jerarquía pero que se siente que como tiene más antigüedad es más que ella. Digo, hay que preguntar esas cuestiones. Y bueno, también en relación al hecho, si hay situaciones de urgencia, si tienen a quién recurrir. Digo, si pasa algo, por ejemplo en la violencia doméstica, si pasa una golpiza, saben a quién pueden recurrir, si llaman a una vecina, si gritan, si la vecina sabe y llama al 911, digo, como por ahí tener esta cuestión de la salida. Y cuál es la frecuencia de estos episodios violentos. No es lo mismo que esto pase una vez por mes, no digo porque sea menos grave, pero bueno, que pase una vez por año, que pase una vez por semana o todos los días. Digo, es necesario preguntarlo. Hoy las mujeres no lo cuentan, pero es necesario preguntarlo. En relación a los tipos y modalidades de violencia, bueno, obviamente, en relación a la violencia física, la agresión física, que es la que es más fácil de reconocer, los tocamientos y pellizcones sin el aval, digo, de la mujer, justamente los acercamientos exclusivos, digo, con que la única persona que puede estar cerca de ellas son los varones, y a veces esa competencia es inclusive en desmedro de los hijos, o sea, no pueden tener una relación afectiva con los hijos porque tienen que estar solamente a merced del marido o de la pareja. Parece raro, pero pasa. En relación a la violencia psicológica, bueno, obviamente la persecución y el hostigamiento, que eso pasa muchísimo en el ámbito laboral, donde todo el tiempo se le está señalando lo que hace mal, lo que no dijo, lo que ¿no? Y esta cuestión tiene que ver con la persecución. El aislamiento del círculo de confianza, que lo que decíamos hoy, la ruptura de las redes, digo, de una amiga, de una prima, de una hermana, de una madre, tiene que ver con lo psicológico, las amenazas de daño físico, que tienen que ver con lo psicológico, y obviamente las amenazas de muerte. Muchas veces dentro de lo psicológico también entran las amenazas de hacerle un daño físico a los hijos, con lo que eso supone para una mujer, ¿no? Después, la violencia sexual, que puede ser con
presiones o intimidaciones en relación de carácter sexual, de encontrarse, de hacer esto, de hacer lo otro, extorsión y pedido de relaciones sexuales bajo amenaza de represalias, o sea, si no tenés relaciones conmigo te golpeo, si no tenés relaciones conmigo no podés ver mal a tus hijos, si no tenés relaciones conmigo en el trabajo no vas a trabajar más acá, te vamos a echar, te vamos a hacer un expediente, esas cuestiones pasan. Insinuaciones sexuales fuera de lugar, que esto está súper naturalizado y parece que es un chiste de doble sentido, pero son insinuaciones sexuales y es violencia sexual. Chistes de contenido sexual, eso es otra cosa que pasa muchísimo en los trabajos y que parece que nadie los sanciona. Y obviamente abuso sexual, y justamente abuso sexual en el espacio de trabajo, que pasa también, digo, hay alguien que o se apoya de una manera indebida o te toca de una manera indebida en el trabajo, apelando un poco a la cuestión de la confianza. En relación a la violencia económica, bueno, tiene que ver con las restricciones en relación al trabajo y al sueldo, que pasa a veces en las parejas, que es el varón el que maneja la plata y la mujer no puede manejar la economía, ni la chiquita ni la grande. La chiquita es la compra de todos los días y la grande es comprarse un auto, un terreno u otra cuestión. Restricciones al acceso a actividades compatibles con el trabajo, las mujeres que no las dejan salir a trabajar porque piensan que tienen que quedarse con sus hijos, o porque piensan que si se van a estar con otros hombres, o porque piensan que si trabajan van a estar con otros hombres, y eso justamente afecta un montón la cuestión de si uno económicamente no se puede manejar, es muy difícil que se pueda separar o pedir una exclusión del hogar. La política, bueno, política que tiene que ver con hostigar, desacreditar, restringir la participación en espacios públicos, biopolíticos, que también pasa en el trabajo, sobre todo sobre la cuestión sindical, impedir la asistencia a actividades que impliquen la toma de decisiones, una asamblea donde se va a tomar, no sé, la decisión de pedir un aumento o de tomar el lugar o de hacer otra cuestión y no se las deja participar porque son mujeres, y justamente con la institucional, que tiene que ver con amenazar e imponer sanciones injustificadas por razones de género, o sea, alguien que por ahí faltó porque tiene el hijo enfermo, faltó porque tiene la madre enferma y justifica sus inasistencias por carpetas médicas, pero eso hace que le digan, bueno, entonces como faltas todo el tiempo no te quiero más en la oficina, prefiero que te mudes a otro lugar. Estas cuestiones pasan. Minimizar la gravedad de la situación cuando uno cuenta lo que le está pasando y pensar que bueno, que eso no es para faltar, que eso no es para venir, que eso no es para no haber terminado el trabajo, cuando son situaciones de violencia familiar, por ejemplo, o doméstica, o cuando pasan situaciones en el trabajo y nadie toma una cuestión certera de lo que está pasando. Y la digital, que justamente eso pasa muchísimo también, si bien pasan las parejas, digo que desde que se usan fotos y hackean cuentas, armando cuentas de Facebook que no son ciertas, o mandando WhatsApp a grupos de gente de alguna manera deplorando a la mujer. Yo siempre cuento un caso de que hubo una vez que una persona la echan de su trabajo, estaba por acceder a un cargo importante en una institución del Estado, la echan del trabajo, no entiende por qué, y en un momento se cruza con la esposa de la persona que la echa y le dice, yo no sé por qué tu marido me echó del trabajo, y ella le dice, ¿cómo no sabes por qué si lo estuviste acosando por Facebook? Le muestra un Facebook falso donde había fotos de ella desnuda que todo el tiempo le mandaba a su jefe. Bueno, pudieron identificar el IP de la computadora y era un exnovio de hacía 4 años que le mandaba fotos al jefe de esta chica para que la echara. Digo, estas cosas pasan todo el tiempo. Difusión de imágenes íntimas como fotos, videos, filmaciones, como digo, esto sin consentimiento. Acoso digital o ciberacoso a través de comentarios sexuales, fotografías, grabaciones, y esto pasa muchísimo en los trabajos y está totalmente naturalizado. O hostigamiento en grupos de WhatsApp laborales, hablar dentro del grupo de WhatsApp en contra de alguien todo el tiempo, de que no hizo esto, de que hizo lo otro. Bueno, todas esas cuestiones tienen que ser identificadas. Acá dice, los efectos de poder dimensionar el riesgo existente en las situaciones de violencia laboral por razones de género, se hicieron indicadores específicos para la violencia laboral. En relación a eso, justamente factores de riesgo pueden ser jornadas laborales atípicas, que vayan a trabajar en un horario donde no va a trabajar nadie, porque obviamente ese jefe o esa persona quiere estar solo con la persona,
sobre la que realiza el acoso. En relación al clima laboral, naturalización de conductas violentas, apoyo social de personas que justamente violentan a otras y es apoyado por el resto de sus compañeros. Hemos tenido casos donde los compañeros han juntado firmas para decir que una mujer que decía que estaba en situación de violencia por razones de género no era cierto, que estaba inventando todo, cuando todos estaban visualizando la situación que estaba pasando. Trato descalificante y discriminado hacia mujeres, esto lo sabrán, y a las personas LGTBI+ todo el tiempo. Y represalias, justamente cuando alguien hace una denuncia por violencia laboral, hay represalias. Desde sacarla del lugar, de no darle tarea, de no dirigirle la palabra, de que se haga un vacío grupal dentro de la institución. Bueno, esto también tiene que ver con la falta de capacitaciones en la temática de espacio de trabajo. Hemos ido a algunas instituciones donde cuando ponemos sobre la mesa cuáles son las situaciones que serían consideradas como violencia por razones de género, las personas desconocen de lo que estamos hablando, o sea que evidentemente es algún tema que está totalmente naturalizado. Y también la falta de visibilización, por ahí las personas por temor a las represalias o por temor a que no sean escuchadas o por temor a que sean apoyado al agresor y no a la persona en situación de violencia, no hace la denuncia o no se junta con el equipo interdisciplinario y esto se sigue reproduciendo. Y también una cuestión como factor de riesgo son las formas de ejercer el liderazgo, ¿no? Quien coordina un equipo, que muchas veces tienen que ver con cuestiones disciplinarias, solamente disciplinarias y no de apelar a otra cuestión. Muchas veces no se reconoce y no se valora el trabajo de estas personas y eso hace que se sientan con una situación de violencia por razones de género, porque se piensa que porque es mujer no lo puede hacer o no lo puede pensar o no lo puede proponer, y ni hablar de agresiones y amenazas de despido en relación a las condiciones de trabajo. Esto pasa todo el tiempo. Si no haces esto te vamos a echar, si me denuncias te vamos a echar, si te juntas con el equipo interdisciplinario te vamos a echar, y como sabemos que muchas veces es una cuestión que pueden decidir algunas personas en relación a otras. Por otro lado, y ahí digo, como otra de las dimensiones en relación a la persona que ejerce la agresión, o sea, quien lleva adelante, como factor de riesgo es que comparta el mismo espacio de trabajo, que la persona que ejerce la violencia de género tenga una afiliación sindical con alguna organización, que sea un funcionario, porque sobre los funcionarios es más difícil de llevar adelante alguna medida, lamentablemente, que sea una persona con reconocimiento social, que todo el mundo diga qué bien fulano, mira todo lo que sabe, pero por otro lado ejerce violencia de género, que sea una persona con poder económico, es un factor de riesgo, que pertenezca a las fuerzas de seguridad, ni hablar, porque esto también pasa todo el tiempo, lo escuchamos todo el tiempo, que tenga armas, eso pasa también en los casos de situaciones de violencia doméstica, donde uno tiene que preguntar si la persona tiene armas, que tenga algún conocimiento de alguna técnica de defensa personal, karate, boxeo, judo, etcétera, y obviamente como factor de riesgo que tenga consumo problemático de drogas o alcohol también es un factor de riesgo importante la persona que ejerce la agresión. En relación a los antecedentes judiciales y policiales, si tiene vínculos con la policía, con la justicia, con las autoridades, si ya ha tenido desobediencia a unas medidas de restricción anteriores, a veces con su pareja, por ejemplo, si ya ha tenido antecedentes por violencia de género, que se sepan pero que no han sido denunciados, o antecedentes judiciales o policiales por otras causas que no son violencia de género, pero que están puestas para trabajar. Y obviamente existencia de denuncias, sumarios administrativos previos, todo esto obviamente son factores de riesgo para tener en cuenta al momento de evaluar la situación. Bueno, en relación a los tipos de informe, les decíamos, está el informe sobre pedido de licencia de la ley 14.893, el informe de prórroga de la licencia, porque por ahí pidió 20 días, pero necesita 10 días más o necesita 5 días más. Digo, esto se puede hacer, y a veces cuando ya se tomaron los 35 días y la situación no cambió y amerita, se puede pedir una nueva prórroga que tiene que estar un poco hablada con el ministerio, acá con el equipo que estamos acá, para poder pensar alguna estrategia para prorrogar un poco más esa licencia, que son la prórroga excepcional, que el dictamen lo hace el equipo de políticas contra la violencia laboral por razones de género, especificando por qué se pide más de 35 días. Muchas veces es porque la situación no cambió,
sigue igual, no se tomó ninguna medida administrativa y eso hace que se siga padeciendo la situación de violencia. En relación a esto se eleva el informe a la Dirección Delegada de Personal. Este equipo eleva los informes a la DDP o al área de recursos humanos del organismo para que puedan ser agregados al expediente administrativo, estos informes que decíamos anteriormente. Bueno, muchas gracias y ya nos encontraremos en un próximo encuentro para el módulo 4.